Las increíbles aventuras de Don Quijote y Sancho Panza. Adaptación por Adela Bash. Capítulo 1. Don Quijote se lanza a la aventura. En un lugar de la Mancha, del que prefiero no recordar el nombre, justamente porque queda en la Mancha, y por eso me hace acordar de que todo el tiempo me mancho con todo lo que se les ocurra, especialmente con la tinta con la que escribo, y también con salsa, tuco, mate, café y cualquier cosa que tenga a mano, pero me estoy yendo por las ramas, así que mejor empiezo otra vez. En un lugar de la Mancha, del que prefiero no recordar el nombre, vivía hace mucho tiempo un hombre delgado, cincuentón, que tenía un caballo tan flaco como él. Comía poco y mal, y algunos días se salteaba el almuerzo o la cena. Y eso no quiere decir que preparaba unas verduras salteadas con aceite de oliva, sino que no comía. Y no porque quisiera mantener la línea, sino porque tenía la despensa vacía, igual que los bolsillos. Pero para compensar, tenía la cabeza llena. Pronto veremos de qué. Posiblemente se llamara Quijana, pero algunos le decían Quijada y otros Quesada, y no se sabe bien por qué, pero terminó siendo conocido como Quijote. Tampoco se sabe bien por qué, pese a su pobreza, contaba con una empleada fiel, una mujer de unos 40 años que se encargaba de limpiar la casa cuando estaba sucia, ya que él se encargaba de ensuciarla cuando estaba limpia. Y también vivían con él una sobrina adolescente y un muchacho que hacía algunas tareas que en esa época hacían los muchachos como ese. Le ensillaba el caballo cuando estaba desencillado y se lo desencillaba cuando estaba ensillado. También le daba de comer al caballo cuando tenía hambre, y cuando él tenía hambre, comía como un caballo, aunque no del mismo tipo de alimento. Y como siempre había alguien que se ocupaba de realizar las tareas necesarias. Él tenía poco para hacer. Además, parece ser que provenía de una familia de alcurnia, aunque su situación económica se había venido abajo en picada. Y en esa época no estaba bien visto que las personas de alcurnia trabajaran. Por eso tenía mucho tiempo libre, y ese tiempo libre lo dedicaba a la lectura. Pero claro, en esa época muchos grandes escritores todavía no habían publicado sus libros. Por ejemplo, sin ir más lejos, el mismo Miguel de Cervantes. Y ni hablar de la excelente literatura argentina y latinoamericana, que todavía ni siquiera había sido escrita. El pobre hombre no tenía más remedio que leer las pésimas novelas que estaban de moda en su tiempo, que eran historias de caballeros andantes. Los protagonistas de esos novelones eran aventureros que iban de un lado a otro, movidos por el afán de hacer justicia, conquistar el amor de una princesa, descabezar a un dragón, derrotar gigantes, deshacer encantamientos y entrometerse en toda situación que les pudiera deparar fama, renombre y fortuna. Al final no estaba del todo claro si lo que buscaban era ir por el mundo haciendo el bien, o más bien querían quedar bien con todo el mundo y lucirse lo más posible. La cuestión es que este hombre consumía novelas de caballería como quien come chocolate, y así como una persona puede volverse adicta a las golosinas y terminar con el hígado destrozado, él se engolosinó con esa clase de libros, con sus personajes, sus hazañas y sucesos, hasta que sus sesos quedaron carcomidos por tanta lectura indigesta. La lectura de las gestas caballerescas tenía para él tanto encanto que llegó a vender gran parte de la tierra que aún le quedaba para poder comprar más libros. Vivía tan enfrascado en ellos que la mente se le empezó a confundir y las páginas que leía a toda hora empezaron a conformar en su entendimiento una realidad más viva que la de sus experiencias cotidianas. Conocía de memoria las insólitas aventuras de más de 100 caballeros y sus nombres y sus hazañas se golpeaban en su bien como modelos de sumo bien, a quienes anhelaba imitar. La pasión de Don Quijote por los caballeros andantes no tenía cura. Y para colmo, en los momentos en que no se dedicaba a la lectura, solía conversar con el cura del lugar, Paco Pérez, y con maese Nicolás, el barbero, acerca del mismo tema. Es decir, era un hombre monotemático, lo que no quiere decir que su tema predilecto fueran los monos, y tampoco una combinación de monerías y matemáticas, sino que tenía un solo interés, las novelas de caballeros andantes. Y con el tiempo se convirtió en ejemplo de lo mal que puede hacer leer solamente lo que está de moda y no tener ningún discernimiento acerca de lo que se lee. Con el cura y el barbero solía discutir
quién había sido el caballero más valiente de toda la tierra, si Amadís de Gaula o Palmerín de Inglaterra. El caso es que los momentos de cordura de Don Quijote eran cada vez más escasos. En cambio, sus momentos de gordura eran totalmente inexistentes, ya que tenía una delgadez extrema. Muchos de los libros que leía estaban tan llenos de frases, tan llenas de palabras, tan llenas de sonidos rimbombantes y tan vacías de significado, que el cerebro se le estrujaba tratando de entenderlas, y las ideas se le embrollaban todavía más de los que ya las tenía. Fue entonces cuando su enmarañada cabeza despuntó una idea que puso puntos suspensivos a la vida que llevaba hasta ese momento, y apuntó a convertirlo en héroe de puntiaguda lanza en mano, como los protagonistas de tanta novela que había leído. Señor Quijana estaba a punto de transformarse en Don Quijote. Solo faltaban algunos detalles fundamentales para que naciera como caballero andante. Como él bien sabía, gracias a tanta lectura, era imprescindible que un caballero tuviera un caballo. Sin dudarlo, se acercó al suyo, que a decir verdad, era bastante entrado en años y salido de kilos. Es decir, ya no era joven ni brioso y le sobraba edad, del mismo modo que le faltaba peso. Pero como Don Quijote había empezado a ver el mundo con unos ojos que transformaban todo lo que veían, lo encontró en excelentes condiciones y decidió que, de allí en más, lo llamaría Rocinante. También sabía que la vida de un caballero andante no estaba completa sin la presencia de una mujer de la que estuviera totalmente enamorado y a la que dedicara sus triunfos y sus proezas. Don Quijote recordó que cerca de allí vivía una campesina llamada Aldonza Lorenzo, y en un santiamén su imaginación la convirtió en una dama delicada y distinguida, dueña de su corazón. La bautizó con el nombre de Dulcinea del Toboso. Durante toda una semana se dedicó a conseguir una armadura, un escudo, un casco y una lanza, elementos indispensables para un caballero andante, y a ponerlos en buenas condiciones, y por fin, un día, antes del amanecer, partió sin despedirse de ninguna de las personas que conocía y se lanzó, lanza en mano, a la aventura. Capítulo 2. Don Quijote es nombrado caballero. Eran tantos los caminos que se le presentaban que Don Quijote decidió tomar el que eligiera Rocinante. Seguramente, de ese modo, se encontraría con los combates que su destino le tenía reservados. ¿Quién sería su primer contrincante? ¿Otro caballero? ¿O algún mago conocedor de embrujos y encantamientos? Se encomendó a su amada Dulcinea del Toboso, a quien dedicaría todas sus luchas, y comenzó a imaginar que muy pronto algún cronista coronaría sus hazañas escribiendo sobre él y haciéndolo famoso en el mundo entero. Pero de pronto lo asaltó un pensamiento que le hizo dar un salto. Se había salteado un paso importantísimo. Era necesario que alguien le otorgara el nombramiento de caballero en una ceremonia realizada con ese fin. Así eran las reglas de la caballería, y él no las podía pasar por alto, ni por 1 milímetro. Estuvo a punto de dar marcha atrás, cuando otro pensamiento lo tranquilizó. Se haría nombrar caballero por la primera persona que encontrara. Bueno, por la primera persona que encontrara y que reuniera las condiciones necesarias. No podía ser cualquiera, tenía que ser otro caballero o alguien de la nobleza. Y tampoco se podía hacer en cualquier lugar. Debía ser un palacio o un castillo, y en lo posible en una capilla. Y también era necesario que el futuro caballero pasara todas las noches de pie junto a sus armas, sin dormir. Eso se llamaba velar las armas. Don Quijote y su caballo Rocinante anduvieron todo el día sin cruzarse con nadie. Cuando empezó a anochecer, ambos estaban a punto de fallecer de hambre y de sed. De pronto, Don Quijote vio luces a lo lejos y se dirigió decididamente hacia allí. Cuando llegó, sus ojos vieron un castillo, pero cualquier otra persona hubiera visto una posada de poca categoría, donde se quedaban a pasar la noche personas que no pertenecían precisamente a la nobleza, porque eso es lo que realmente era. Pero Don Quijote no veía las cosas como eran, sino como su imaginación se las dictaba. Y su imaginación siempre le dictaba que las cosas eran como en las novelas que tanto había leído. Para Don Quijote, el borde que separaba la ficción de la realidad era inexistente, y por ausencia de ese borde, veía la vida real como un bordado hecho a semejanza de las aventuras y los personajes que poblaban su mente. Y en esas novelas, un caballero nunca dirigía sus pisadas hacia una simple posada, sino que, fuera rápido, despacio,
siempre llegaba a un castillo o a un palacio. Y puesto que él se consideraba un apuesto caballero, tenía la certeza de estar ante un gran castillo de la región de Castilla, donde sin duda se quedaría a costillas del dueño para velar las armas y ser nombrado caballero. Mientras se acercaba, esperaba que lo recibieran con trompetas, y ya comenzaba a extrañarse de no oírlas, cuando un cuidador de cerdos hizo sonar un cuerno para llamar a los animales y llevarlos a su corral. Don Quijote, todavía sentado sobre Rocinante, dio por sentado que el sonido era música ejecutada en su honor, y que lo recibirían con bombos y platillos. Y como su hambre era muy grande, también pensaba en los abundantes platillos de sabrosos alimentos con que lo convidarían. En la entrada había dos campesinas, que nada tenían que ver con damas de alcurnia o señoras de la nobleza. Eran dos mujeres bastante vulgares y de toscos modales, pero Don Quijote las tomó por dos elegantes y delicadas princesas. En cuanto lo vieron acercarse con armadura, casco y lanza, se asustaron y trataron de salir corriendo, porque no era común encontrar gente que anduviera así por el mundo. Y del mismo modo que hay personas de las que se dice que son locos perdidos, para estas mujeres Don Quijote era un loco que acababan de encontrar. Él trató de detenerlas con palabras amables. «No huyan, distinguidas damas, ni alberguen temor alguno al verme. Soy incapaz de hacerle el menor daño. Por el contrario, me pongo totalmente a sus órdenes. Pertenezco a una orden de caballería, cuyos miembros somos caballeros de la gran caballerosidad». Al oír que las llamaba distinguidas damas, las dos mujeres terminaron de convencerse de que estaba bastante chiflado y se echaron a reír. Justo cuando Don Quijote estaba por ofenderse, llegó el dueño de la posada, que él veía como un castillo. El posadero comprendió que estaba ante un hombre que le fallaba la cabeza, y cuando Don Quijote lo tomó por un gran señor, le siguió la corriente, le dio la bienvenida y lo invitó con una espantosa comida que Don Quijote saboreó como si fuera el más delicioso manjar. Pero una vez que sació su sed y su hambre, y logró que él mismo hiciera Rocinante, empezó a acosar al posadero y pedirle que le permitiera velar las armas en su supuesto castillo y lo armara caballero. Era lo único que le faltaba para poder cumplir su sueño de ir por el mundo realizando hazañas. Le dijo que no velarían las armas para no llamar la atención del resto de los huéspedes del castillo, y que la capilla no se podía utilizar porque estaba en refacciones. Don Quijote expresó cierta decepción en sus facciones, y aunque las palabras del posadero no le gustaron ni medio, las aceptó porque no tuvo más remedio. El posadero hizo que Don Quijote se posara de rodillas ante él. Tomó un libro cualquiera, lo abrió al azar y comenzó a pronunciar palabras absolutamente incomprensibles para cualquiera, pero que a Don Quijote le parecieron las adecuadas para la ceremonia. Luego tomó la espada de Don Quijote y le dio con ella un golpe sobre la espalda. Le dijo a las dos muchachas que le ataran la espada a la cintura y sentenció: «Señor, yo ya hice mi parte, ahora es hora de que usted parta». Don Quijote montó sobre Rocinante y, dejando una estela de palabras de agradecimiento tras de sí, partió rumbo a la aventura, pensando en la fama que estaba a punto de adquirir y en su enamorada, Dulcinea del Toboso. Capítulo 5. Don Quijote lucha contra gigantes. El nuevo día los encontró en plena marcha por la llanura de la Mancha. Sancho iba montando sobre su burro, mientras soñaba con un futuro en el que cabía el aburrimiento. Don Quijote iba sobre su caballo, pensando en los cabellos de la bella Dulcinea, cuando le vinieron a los labios las palabras que leeremos a continuación. Y no le vinieron porque sí esas palabras, sino porque se parecían mucho a las que salían de la boca de los caballeros andantes de las novelas que Don Quijote tanto había leído. «Sancho, no sé qué hazañas serán las que este camino nos depare, pero seguramente no hay nada con que se comparen. No habrá maleficios ni encantamientos que yo repare, y te aconsejo que de mí no te separes, porque mi valiente brazo será siempre el que te ampare. Pero no permitas que ninguna magia tu atención acapare, y en este preciso instante algo me dice que acá pare». «¿Qué sucede, señor Don Quijote? ¿Por qué nos detenemos?» «¿Preguntas qué sucede, Sancho?» «Sí, ¿por qué nos detenemos? ¿Qué sucede?» «Sucede que estamos en la sede de nuestro primer enfrentamiento, de nuestra primera hazaña, de nuestro primer escalón hacia la gloria». «Sus palabras me producen desconcierto.
Yo lo único que percibo aquí es el soplido del viento, que suena como si fuera a dar un concierto, pero no percibo nada relacionado con la fama y la fortuna que percibo. Sancho, lo que dices no me sorprende, todavía tienes mucho para aprender acerca de la vida de los caballeros andantes y sus escuderos. Te digo que una gran aventura se acerca, las cosas no siempre son lo que parecen, y verás que tendremos un enfrentamiento en el que unos malvados gigantes perecen. ¿Gigantes? ¿Dónde están, señor?, preguntó Sancho mirando hacia todos lados. Sancho, no te dejes engañar por las apariencias, mira bien, allí están los gigantes, son como 30 o 40, pero no temas, combatiré contra ellos y los venceré a todos. Sancho volvió a mirar hacia alrededor, pero no vio ni un solo gigante, lo que sí vio fueron grandes molinos de viento. Disculpe, señor Don Quijote, ¿qué gigantes habla? Mira, allí está el primero, es de altura descomunal, pero no podrá contra mí. Señor, eso es un molino. No, es un gigante desalmado, y yo lo vencería aunque estuviera desarmado. Si no tienes miedo, hazte a un lado. Don Quijote, es un molino. No, es un gigante, mira sus enormes brazos. Le digo que es un molino. No, es un gigante. Es un molino. No, es un molino y no tiene enormes brazos, sino aspas. Y si lo ataca seguro que lo raspan, lo paspan y hasta le producen un ataque de caspa. Sancho, tú todavía no entiendes de estas cosas. Son gigantes. Don Quijote, son molinos de viento. Bien, sé que son gigantes. Gigantes horripilantes, repugnantes y espeluznantes como nunca he visto antes. Son molinos, y si usted se acerca lo van a dejar bien molido. Tenga cuidado, ¿quiere que lo muelan a golpes? ¡Qué muelas ni qué dientes!, exclamó Don Quijote. Yo soy un caballero muy valiente. En ese momento, el viento comenzó a soplar con más fuerza y a mover rápidamente las aspas de los molinos. Amada Dulcinea, me encomiendo a ti, por más que sean miles, venceré a estos gigantes viles. Dichas estas palabras, Don Quijote se abalanzó contra los molinos, pero apenas avanzó un pequeño estrecho cuando quedó totalmente maltrecho. Una de las aspas lo atropelló y lo hizo volar por el aire con Rocinante y todo. Sancho corrió a socorrerlo. Señor, le dije que eran molinos y no gigantes. Sancho, por favor, no digas nada. Lo que sucedió fue obra de mi gran enemigo, el sabio Frestón, que con su mala magia convirtió a los gigantes en molinos para impedirme tener la gloria de vencerlos. Pero no está dicha la última palabra, y ya llegará el día en que mi espada los derrote. Ven, ayúdame a levantarme y sigamos nuestro camino. Ningún gigante me apartará de mi misión de ser un caballero andante.